Vamos a ver. ¿Me está pasando algo, Katherine, con tus compañeros que han escrito? Si tienen algún problema. Están entrando, doctora. Sí, están conectándose. Ok, cuando se van conectando voy a ir compartiendo. Vamos a empezar con un video antes del desarrollo de la práctica propiamente dicho. Al final de la presentación van a tener una pequeña evaluación cada uno de ustedes, así es que atentos con la presentación de la práctica, ¿ya? El grupo es de 27, 26, ¿me confirmas? La profesora ya entró a clase. Perdón, doctora. Sí, ¿me confirmas? ¿Estamos con 26 o 27? Somos 26. Ok, no está ni la mitad. Comunícate con ellos por interno para que de una vez se conecten, ¿ya? Sí, ya estoy comunicando. Gracias. Doctora, disculpe, hay un compañero, Pau Carposio, que le está sucediendo lo mismo que la compañera Lazo. Tiene dos códigos y por eso no logra entrar a nuestro... Pásame su número para ingresarlo de una vez. Y un favor,
¿Pudiste bajar cómo se llama, la guía de práctica de hoy día? Tengo la diapositiva. ¿Lo puedes tú, por favor, cuando yo te diga? Porque no lo encuentro ahorita en mi carpeta. Tengo listo el video. Pásame su código de acceso para ingresarlo. A ver, se los pongo en el chat, doctora. En el WhatsApp, por favor. Ah, ok. Okay. Pero es muy extraño, Caterine, porque la semana pasada ingresó sin ningún problema, ¿es correcto? Caterine. Caterine. Doctora, ahora sí. El compañero no logró ingresar la semana pasada a la práctica. Ya se le ha copiado. Pero no me comentaron nada, si no hubiésemos regularizado. Sí, recién me lo está indicando, pues me parece un poco extraño. Totalmente también. Voy a revisar la asistencia en todo caso. Yo creo que está ingresando, que te confirme. Bien, yo voy a empezar con el video que ya está en la carpeta. Igual, de 27 solamente están 22, están faltando 6. Como ves, es la forma de bajar la asistencia de ustedes. Es de esta manera en cómo se envía la asistencia. Esta nos da en el Excel de manera automática desde el sistema. Y es lo que se envía tal y cual, no sufre ninguna modificación. ¿Sí? Bien. Listo. Caterina, ¿me confirmas la presencia del video? Está el video proyectado, doctora. Correcto. En este instante le voy a dar play. Necesito que todos estén atentos. Escuchen. ¿Me confirmas si se escucha bien? Reactivos, excelencia en biotecnología. ¿Se escucha bien? Sí, doctora, claro. Listo, pongan atención. La inmunofluorescencia indirecta está basada en una interacción primaria antígeno-anticuerpo. Nos permite llevar a cabo análisis serológicos semicuantitativos, como ayuda en el diagnóstico de un sinnúmero de enfermedades infecciosas u autoinmunes. La metodología básicamente consta de dos partes. Durante la primera parte, la muestra de suero es incubada junto con el sustrato antigénico. Si los anticuerpos buscados están presentes en la muestra, estos se unirán al sustrato formando un complejo inmune estable antígeno-anticuerpo. El resto de los componentes presentes en la muestra son eliminados durante una primera fase de lavados.
En la segunda parte, el resultado de la etapa anterior es incubado junto con el trazador fluorescente, también llamado conjugado, un suero antigama globulina humana, marcado con, por ejemplo, isotiocianato de fluoresceína. Una segunda etapa de lavados elimina el sobrante del conjugado. El sándwich final, sustrato, anticuerpo, conjugado, es finalmente leído en un microscopio de epifluorescencia. Analizaremos detalladamente esta técnica, realizando un ejemplo práctico en el laboratorio. Antes de comenzar, confeccionaremos el esquema de trabajo. Esto nos permitirá trabajar ordenadamente y llevar un prolijo registro del ensayo, como así también, calcular las cantidades de reactivos necesarias. Primero, dejaremos que los reactivos alcancen la temperatura ambiente, entre 20 y 25 grados. En el caso de las improntas, no las sacaremos de su envoltorio original hasta que no haya llegado el momento de utilizarlas. A continuación, prepararemos el buffer, fosfato salino, PBS, que usaremos para realizar los lavados y las diluciones. Colocaremos el contenido de un sobre en un matraz y llevaremos a volumen con 1 litro de agua destilada. Homogeneizaremos correctamente y obtendremos una solución de pH 7,2. Esta solución será estable durante 2 semanas, conservada de 2 a 8 grados centígrados. Nunca usar agua para preparar el PBS. Una vez preparado el buffer, realizaremos las diluciones de las muestras. En nuestro ejemplo, haremos diluciones 1 en 40, colocando en un tubo de ensayo 20 microlitros de muestra y 780 microlitros de PBS. Es importante homogeneizar correctamente. Deberemos evitar procesar muestras lipémicas o hemolizadas. Como primer paso, trabajaremos con diluciones de corte o cut-off para realizar un screening. Y en una segunda etapa, que generalmente se lleva a cabo al día siguiente, haremos diluciones seriadas al medio de aquellas muestras positivas para hallar su título. Antes de comenzar la siembra de las muestras y los controles, verificaremos que disponemos de todos los materiales necesarios que no son provistos con el kit: jarra de Coplin, piseta y un recipiente para realizar los lavados, cámara húmeda para las incubaciones, papel absorbente. Ahora sí, podemos sacar las improntas de su envoltorio. En este ejemplo, utilizaremos 3 improntas de 12 pocillos de la línea celular EP2. Tendremos cuidado de tomar el sobre por los costados y de no presionar el portaobjetos, ya que podríamos dañar el sustrato. Una vez abierto el sobre, sacar con cuidado la impronta, cuidando de no tocar las áreas reactivas. Rotularemos con un número las láminas o improntas, que nos permite identificarlas luego. Como siempre, utilizaremos los pocillos 1 y 2 de la primera impronta de nuestro ensayo para los controles positivo y negativo que el kit provee listos para usar. Sembraremos las muestras siguiendo el esquema de nuestro registro. Al hacerlo, deberemos tomar cuidado de no tocar el sustrato con la punta del tip y de cubrirlo totalmente. Una vez realizada la siembra, incubaremos las improntas en una cámara húmeda durante 30 minutos a temperatura ambiente. No es necesario incubar a 37 grados centígrados. Cumplido este tiempo, realizaremos la primera etapa de lavado. En primer lugar, utilizaremos una piseta llena de PBS y haremos el lavado de la siguiente manera. Inclinaremos la impronta ligeramente hacia uno de los lados y verteremos el buffer suavemente sobre las áreas de la hilera que está hacia abajo, evitando así cualquier contaminación cruzada. Repetiremos lo mismo con la otra hilera inclinando la impronta hacia el otro lado. Una vez realizado este primer lavado con piseta, colocaremos la impronta en una jarra de Coplin conteniendo PBS. Procederemos de la misma manera con todas las láminas, en el orden en que fueron sembradas. Luego de 5 minutos de incubación en la jarra de Coplin, renovaremos el buffer de esta manera, y volveremos a incubar otros 5 minutos. No se debe modificar la técnica, reemplazando estos 2 lavados de 5 minutos por uno de 10. Es importante no cometer ninguno de los siguientes errores, ya que pueden producir la contaminación cruzada de las muestras. Lavar directamente llevando las improntas de la cámara húmeda al Coplin. Arrojar el PBS desde arriba, arrastrando las muestras a través de los otros pocillos. Las 2 incubaciones de 5 minutos de lavados son el momento ideal para preparar la dilución del conjugado, de acuerdo a la titulación correspondiente que hemos realizado previamente, y con el agregado de azul Evans.
Es importante destacar que si no trabajamos con la dilución correcta del conjugado para nuestro sistema óptico, no se obtendrán los resultados esperados y correremos grandes riesgos de entregar resultados erróneos. Una vez preparado el conjugado y cumplidos los últimos 5 minutos de este primer lavado, retiramos la primera impronta que sembramos de la jarra de Coplin, la sacudimos suavemente sobre un papel absorbente y secamos su parte posterior. Nótese que no es necesario pasar el papel secante entre las áreas. Una vez hecho esto, colocaremos el conjugado, cuidando de cubrir bien las áreas reactivas, y colocaremos la lámina en la cámara húmeda. Este paso tan simple puede ser crucial para obtener buenos resultados. Algo que no debe suceder nunca durante todo el desarrollo de la técnica es que las áreas se sequen, por lo que, si usted va a procesar muchas improntas juntas, recomendamos muy especialmente retirarlas del recipiente de lavados de a una y procesarlas individualmente. Recién ahora, retiraremos la siguiente impronta del Coplin. Procesaremos de esta manera, una a una, todas las improntas y realizaremos una segunda incubación de 30 minutos en la cámara húmeda. Cumplido este tiempo, repetiremos el proceso de lavado. Como ya vimos, trabajaremos con una impronta por vez y retiraremos el exceso de PVS con el papel absorbente. Como último paso antes de observar los preparados al microscopio, colocaremos el medio de montaje. Es muy importante no colocar este reactivo en exceso, ya que esto dificultaría enfocar el preparado. Mostraremos una técnica para hacerlo y evitar la formación de burbujas. Si por algún motivo se hubiese colocado una cantidad en exceso del medio de montaje, evite presionar el cubre objetos para eliminarlo. Para hacerlo, utilice un papel secante, tocando con este el borde de la lámina hasta que se haya absorbido lo necesario. Los preparados ya están listos para observarse al microscopio. Es importante chequear el estado de la lámpara del microscopio y su correcta alineación, así como también verificar que los oculares se encuentren limpios y sin restos de sustancias fluorescentes. El cuarto donde se realiza la observación deberá estar absolutamente oscuro. Biocientífica, calidad en reactivos, excelencia en biotecnología. Perfecto. Muy bien. Eso es el video en relación a la práctica de hoy día, que es inmunofluorescencia indirecta. Básicamente lo que les traje es la técnica de proceso, como habíamos hablado inicialmente. Soy Elena González Rey, trabajo en el Instituto de Parasitología y Biomedicina Lope Neira, que se encuentra en el Parque Tecnológico, en Campus de la Salud de Granada. Y mi Doctora, área creo que no se aprecia la pantalla. de la inmunología y en... No, ya terminé el video. Lo que vamos a ver ahora es la presentación propiamente dicha. El video ya terminó. Catherine, ¿me ayudas con compartir? Biocientífica, calidad en Sí, doctor, ahorita le comparto la PPT. Doctora, ¿puedo hacerle una pregunta respecto al video? ¿Con quién estoy? Pérez, Malky, Brian. Brian, adelante. Sí, no bien, tengo entendido que se hacen dos incubaciones. La segunda sí lo llegué a notar que es 30 minutos y sale, por así decirlo, la muestra prácticamente final. La primera incubación creo que era de 4 o 5 días, no pude escuchar bien. No, ninguna es 4 o 5 días. No. Todo es en minutos. Ok, Estamos ¿cuánto? de 30 grados centígrados o temperatura ambiente de incubación. Ya. A 5 minutos, a lo mucho. 5 minutos, ya, gracias. Sí, gracias a ti. Ya se puede observar, ¿no, doctora? A ver. Correcto. Bien, voy a comentarles un poquito. Espero que lo hayan podido leer para que sea más ligero. Y obviamente la idea es que ustedes investiguen más sobre el tema.
Ok. Bien, se han unido algunos más, Caterine. Voy a tomar una segunda asistencia, ¿me permite un segundo? ¿Tu compañero pudo ingresar, Caterine? ¿Era Joseph? Ya se encuentra en la clase. Perfecto. Sí, doctora, muchas gracias. Nada. Habría que ver qué es lo que está pasando. Bueno, ok. Alguien se ha unido recientemente. Igual está faltando uno. Luego me confirma Caterine por interno. Bueno. Hoy día les he traído esta presentación que tiene que ver con inmunofluorescencia indirecta. Es hablar sobre un tema bastante complejo porque se van a utilizar en enfermedades estrictamente inmunológicas y autoinmunes. Por ende, el uso de estas pruebas no es de rutina. Y de alguna manera u otra, por ser enfermedades raras, no frecuentes, es que se deja de pasar muchas veces el tema de poder contemplarlas. No siempre se pide una inmunofluorescencia indirecta o para anticuerpos de células, ya que no se piensa en primera instancia cuando un paciente viene delicado, no se piensa en primera instancia en estas enfermedades inmunológicas. La siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo. Hablar de anticuerpos de enfermedades autoinmunes es tener la complejidad de esta unión de antígeno y anticuerpo, obviamente. Para que estas reacciones se den es porque nuestro organismo está cargado de anticuerpos propios de la reacción ante la presencia de algún antígeno ajeno a nuestro organismo o propio, dependiendo de cómo se dio la patología. El siguiente, por favor. Bien, tenemos entonces que entender a qué nos referimos con la autoinmunidad. Caterine, tengo cruzado, no sé por qué, el tema de la banda de las pasadas de las diapositivas.
Estoy en la diapositiva 3, doctora. No, sí, me veo cruzado las bandas, no las puedo... Deja de compartir un segundo, por favor. Ya. Un segundo, dame. Listo, ¿me confirman que lo están visualizando? Caterine. Sí se ve, doctora. Sí, doctora, está proyectándole usted ahora. Muchas gracias. Listo, entonces, decíamos que para entender el tema de estas enfermedades tenemos que agarrar algunas cuestiones básicas, como es el tema de la autoinmunidad. ¿A qué nos referimos con el tema de la autoinmunidad? Tenemos que entender que son enfermedades autoinmunes, son más frecuentes en mujeres y es la respuesta inmune que tiene que ver con el componente tanto humoral como celular. Dentro del componente humoral están obviamente los anticuerpos como un mecanismo de respuesta ante la presencia de antígenos ajenos al organismo o creados por el propio organismo. Entonces, estas células T reguladoras, disculpen, son imprescindibles para controlar los fenómenos autoinmunes. Además, la síntesis de anticuerpos representa la activación policlonal de estas células B, o sea, los linfocitos B. Existe una respuesta inmunitaria exagerada contra sustancias y tejidos que normalmente están presentes en el cuerpo. Entonces, vemos aquí, y ya lo hemos tenido en la teoría, ¿no? Que tengo a la célula B o linfocitos B. Estas obviamente van a estar formando una serie de componentes que son los antígenos. Tenemos aquí las interleuquinas como parte de esta transición y aquí tenemos los anticuerpos que de alguna manera u otra van a generar esta reacción de autoinmunidad. Bien, entonces, partiendo desde el stem cell, recordamos un poco las células dendríticas que tienen que ver con las células T, la interacción de estas interleuquinas que ya los hemos tocado de manera amplia. Vemos que, por ejemplo, podemos tener la activación de estas células T mediante las interleuquinas 2, interleuquinas 18, donde terminarían estas células TH1, que mediante el interferón alfa tendríamos la formación de estos linfocitos B. ¿Y cuándo se dan estas intervenciones? Puede ser como un rol fisiológico, parte de la limpieza de patógenos intracelulares, o como un rol patológico, propiamente hablando ya de las enfermedades autoinmunes. También tenemos al TH0 y al TH2, en cada una de ellas con una intervención siempre tanto de interleuquinas como de interferón. Aquí en la parte inferior tenemos la activación mediante la interleuquina 4, la TH2, que a su vez, mediante la interacción de estas interleuquinas 4, interleuquinas 5, interleuquinas 13, se da la activación de las células beta. En ella juega importante a nivel de rol fisiológico, pero hablamos de limpieza, por ejemplo, de huevos de parásito por la intervención de las inmunoglobulinas E como componentes alergenos,
y tenemos un rol patológico, pero ya hablando de las enfermedades alérgicas. Ahora, la fisiopatología de estas enfermedades autoinmunes pueden ser desde factores hereditarios, genéticos, desde cuestiones autoinmunes ecológicas, puede ser por patógenos, por sustancias, por exposiciones. Se pueden dar en un estado preclínico, teniendo en cuenta de que hay autoanticuerpos por citoquinas imbalanceadas, desde manifestaciones clínicas, propiamente dicho, la enfermedad en lo largo del tiempo, produciendo obviamente estas enfermedades autoinmunes. Entonces, tenemos una serie de formaciones de anticuerpos, obviamente, desde por la presencia de virus puede formar anticuerpos, por supuesto, desde una simple fagocitosis se puede formar anticuerpos, por supuesto, desde la activación de complementos puedo formar anticuerpos, por supuesto, desde las reacciones agonistas de los anticuerpos, es decir, los anticuerpos se pueden formar por muchas situaciones. Va a depender qué es lo que esté invadiendo nuestro organismo, qué componente. Hablamos desde bacterias, desde virus, desde componentes alergenos. Entonces el organismo inmediatamente actúa como un mecanismo de defensa y lo que va a ocasionar es la formación de anticuerpos frente a la presencia de estos antígenos. Ahora, autoanticuerpos naturales. Auto es porque nuestro organismo, adicionalmente a la presencia ya de estos anticuerpos, empiezan a formar estos autoanticuerpos naturales. ¿Y cómo los definimos? Hablamos de los autoanticuerpos naturales que están en el suero del individuo sano, en ausencia de inmunizaciones deliberada de cualquier antígeno, reaccionan con uno o más autoantígenos. Está demostrado que los autoanticuerpos reactivos de las células B y T están presentes en individuos sanos y virtualmente en todos los vertebrados. Bien, estos autoanticuerpos naturales en lo largo de nuestra vida, como estamos expuestos a un sinfín de exposiciones externas, nuevamente valga decir, en algún momento hacemos cuadros virales, en algún momento hacemos cuadros bacterianos, en algún momento estamos expuestos a los parásitos de niños, en algún momento tenemos algún cuadro de inflamación, etcétera. Entonces, en lo largo de la línea de tiempo de vida, vamos formando de manera natural estos autos anticuerpos. Ahora, cuanto más exposición, obviamente vamos a tener la liberación de estos autoanticuerpos en mayor escala. Por eso es importante siempre conocer la anamnesis del paciente de manera no solamente como antecedentes personales fisiológicos, sino también antecedentes personales patológicos. ¿Y cuál es la importancia clínica de estos autoanticuerpos? Una, obviamente, para establecer el diagnóstico de la enfermedad autoinmune, porque a más exposición, más formación de autoanticuerpos. Otra, definir un subgrupo especial en una enfermedad o síndrome. La otra, definir el pronóstico, porque una vez catalogado estas enfermedades autoinmunes, obviamente por ser patologías que tienen que ver con exposiciones a gran escala, vamos a poder determinar ciertas listo. Vamos a poder determinar el pronóstico porque, por ejemplo, si a mí me dicen que el paciente tiene LES confirmado, normalmente en mujeres, ¿no? Y se da por exposiciones previas específicas a varios factores. Dependiendo la edad, dependiendo si hay alguna predisposición estrictamente por comorbilidad, dependiendo
en el estado en que llegue con este lupus eritematoso sistémicos, entonces entenderemos el pronóstico si va a ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, y si es que esta va a ser favorable o no, ¿no? Entonces sí, nos permite definir pronóstico, por supuesto, y acceder a la actividad de la enfermedad, porque estos pacientes con enfermedades autoinmunes suelen propiamente, como la inmunidad está deprimida, no solamente nos llegan con estas patologías autoinmunes, sino nos llegan ya complicados con otras patologías de fondo, como son los procesos infecciosos. Un poquito de historia para entender en qué momento aparece esta metodología de inmunofluorescencia, ¿no? Tenemos aquí en 1948, cuando por primera vez Fire-Davis detecta estas células LE, y en 1950 ya tenemos la creación de estos inmunomarcajes por Kuhn y Kaplan, y que llevan también sus nombres. En este mismo año es que se determina la inmunofluorescencia para en el 57 determinar no solamente la inmunofluorescencia, sino determinar el anti-DNA. Entonces, fue el primer autoanticuerpo descrito en pacientes con LES. Cuando hablamos de LES, obviamente nos referimos a los pacientes con lupus eritematoso sistémicos, y que las características principales, ¿no? Como sabemos en la actualidad, es esta marcación a nivel del rostro en tipo mariposa con un rash malar. En el 75, como lo vimos en el video, lo que se utiliza es estos HEP2, que son estas plaquitas, los pocillitos donde han visto ustedes cómo ponen las gotitas de los sustratos, del colorante fluorescente. En la actualidad ya hemos llegado al 2021 a trabajar con el HEP20. Es más, ya están creando el HEP40. ¿Qué quiere decir el HEP2, HEP20 y HEP40? Quiere decir que estas plaquitas están adheridas de antígenos reconocidos que son inoculados previamente en ratones y que se extrae el riñón, el cerebro, el hígado, y que se hacen pequeñas láminas ya con antígenos reconocidos para luego captar el anticuerpo del suero del paciente, y estas obviamente se puedan unir mediante lo que han visto en el video, ¿no? La incubación, mediante el lavado, mediante la inclusión del sustrato, mediante el lavado, y finalmente la fluoresceína para obtener ese color, como ven aquí en la imagen, este color verde fluorescente, color limón, y que se ve en un campo oscuro. Luego, en 1970, 1980, se amplía la gama de la determinación, ya no solamente de ANA, ¿no? Que es anticuerpos antinucleares, sino ya tenemos ELENA, tenemos cultivos en células humanas, etcétera. Continuamos entonces. Cuando hablamos de anticuerpos nucleares, es decir, hablamos de ANA, porque dentro de la inmunofluorescencia indirecta también tenemos y otras metodologías, no solamente anticuerpos antinucleares. Pero hoy día nos vamos a enfocar en esta porque es parte de la práctica y tiene que ver con que estos son anticuerpos dirigidos contra los diversos antígenos nucleares y los citoplasmáticos. Hoy día vamos a abordar solamente los nucleares. Ahora, no solo nucleares, obviamente también están los citoplasmáticos, pero hoy vamos a enfocarnos en los nucleares. Y correctamente, a esto se definen anticuerpos anticelulares. Vemos aquí la estructura de la célula, ¿no? Entonces, hay demasiados componentes dentro del citoplasma, pero hoy día el enfoque se va a dar aquí específicamente a nivel del núcleo. Y dentro de esta podemos determinar incluso el ENA, el SCA, el SCB, el SNP, el S es el 170, el RNP, el LOW,
y el centrómero. ¿Qué son todos estos, no? Son marcadores de enfermedades de tejido conectivo. Ahora, una vez más, estamos hablando de enfermedades inmunológicas, autoinmunes, que son muy complejas porque van a ser a nivel celular. Ahora, hablando de a nivel celular, ¿no? Dentro de la estructura celular, lo que más se rescata, lo más resaltante a la cabeza es el núcleo, ¿no? Y también tenemos los nucleolos, tenemos la cromatina, la nucleoplasma. Dentro de estas tenemos sus proteínas no histonas asociadas a ADN, proteínas no histonas asociadas al ARN. Tenemos el citoplasma, tenemos las organelas, tenemos los filamentos. Aquí es una imagen de estructura electrónica de cómo está compuesto cada una de las células y es lo que va a determinar estas metodologías de inmunofluorescencia indirecta. Entonces, hablar de anticuerpos antinucleares en la práctica clínica, ojo, estas pueden reaccionar positivas, pero no necesariamente es que estén con la enfermedad autoinmune, porque pueden reaccionar estando en pacientes sanos. ¿Dónde se va a dar la diferencia? En el título, ¿no? Cuando los títulos positivos son bajos, hay que tomarlos con pinza porque pueden reaccionar de esa manera en pacientes sanos. Entonces, cuando medimos este anticuerpo antinuclear, y como dice aquí el cuadro, ¿no? Anticuerpos versus enfermedad. ¿Se pueden dar cuando hay infecciones comunes? Sí. ¿Se puede dar en pacientes ancianos positivos? Sí. Obviamente, como habíamos dicho, también van a reaccionar en los lupus eritematosos sistémicos, en los procesos infecciosos generales, en el síndrome de estrés, por supuesto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no necesariamente tengamos que estar frente a una enfermedad autoinmune y que esta tenga que salir positivo. Puede salir positivo e incluso en pacientes sanos. Por eso, los títulos aquí son muy importantes. Y la clínica, obviamente. Algunas consideraciones, ¿no? ¿Cuándo es que yo voy a tener anticuerpos antinucleares positivos en sujetos sanos? ¿Los individuos sanos pueden tener ANA positivo a títulos bajos? Por supuesto. Estamos hablando de títulos bajos, donde no hay clínica y obviamente tienen que seguir en evaluación. El 31.7% de los individuos sanos tienen ANA en un título de 1 en 40. Hablar de 1 en 40, pues sí, definitivamente es un título bajo. No es 1 en 320, 1 en 640, ¿no? Ahora, menos del 5% de los individuos sanos tienen ANA positivo con títulos de 1 en 320. Pero estamos hablando de un 5% que normalmente son en ancianos y en mujeres. Entonces, las mujeres y los ancianos tienen mayor prevalencia de ANA positivo sin significado clínico. ¿Por qué? Porque las mujeres suelen utilizar anticonceptivos donde hay una gran carga de estrógenos y estas me crean componentes cruzados, por supuesto, y en los ancianos, como habíamos dicho, ¿no? En lo largo de la línea de su vida ha estado expuesto a muchos componentes externos que ha generado anticuerpos y autoanticuerpos que también podrían reaccionar a este anticuerpo antinucleares positivo, sin necesidad de tener la enfermedad. Hay que tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos método de detección. Tanto el tema del día, que es inmunofluorescencia indirecta, IFI, como métodos específicos que son automatizados, ¿no? Como el radioinmunoanálisis, el famoso RIA, el Western blot o inmunoblot, que estamos hablando a nivel molecular por PCR, ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, el famoso ELISA, o la quimioluminiscencia, que es el CLIA, ¿no? Que son específicos, pero siempre hemos trabajado con el método inespecífico por muchos motivos. ¿Y cuáles son estas diferencias? Que la vamos a ver en un cuadro en un ratito.
Tener consideraciones para la recolección de muestra es muy importante. Recuerden que la inmunología, al igual que la bioquímica, tiene que ser procesado en suero y ya lo habíamos mencionado. Y es porque no tiene que haber interferencia, ¿no? Para esto, el paciente no solamente tiene que estar en ayunas, la muestra tiene que ser bien tomada en un tubo rojo donde no tenga anticoagulante, etcétera, etcétera. Aquí está más determinado. Todos los derivados de sangre humana deben considerarse potencialmente infecciosos. Y de eso ya lo hemos repetido varias veces, ¿no? En este ensayo, utilice solamente suero recién extraído. Y una cosa es suero y otra cosa es plasma. Ojo que el plasma es porque tiene anticoagulante y el suero no. El suero es un tubo limpio, sin aditivos, sin preservantes, sin anticoagulantes, nada. Que al momento de centrifugar definitivamente se va a ir el paquete hematológico hacia abajo y encima en el sobrenadante lo que voy a tener es el suero. Si a esto yo voy a visualizar un color amarillo que puede ser carga de bilirrubina, no va. Si lo veo el suero del color medio rosado rojizo, que es una hemólisis, no va. Si lo veo de color blanco lechoso, que es una gran carga de lípidos, no va. ¿Por qué? Porque todas estas son interferentes y me puede dar reacciones cruzadas. Entonces, en este ensayo, utilice solamente suero recién extraído y correctamente refrigerado, obtenido mediante procedimientos de venopunción asépticos aprobados. No se deben agregar anticoagulantes o conservantes, porque esos son interferentes. Evite utilizar suero hemolizado, lipémico o contaminado con bacterias. Almacénese la muestra a temperatura ambiente durante un lapso no superior a 8 horas. Esto en caso no se pueda procesar en el acto, ¿no? El suero puede almacenarse entre 2 o 8 grados centígrados durante un lapso no superior a 48 horas si no lo procesa en el acto. Si prevé retrasos para realizar la prueba, se puede almacenar el suero a menos 20 grados centígrados o menos, en caso que tenga que conservarlo para varios días. Ahora, lo que se tiene que evitar, obviamente, son estos ciclos de descongelación, ¿no? Congelado y descongelado. Una vez que uno descongela, ya no se puede volver a congelar porque definitivamente se pierde la actividad de sus anticuerpos. Entonces, ¿cuántos métodos de detención tenemos? Y ojo, aquí nuestro punto es inmunofluorescencia indirecta, ANA, y vemos que tenemos una gran gama de metodologías para la determinación de estos anticuerpos específicos. Ok, aquí está la diferencia, ¿no? ¿Por qué usar INFI versus ELISA? Nosotros siempre apuntamos a la inmunofluorescencia indirecta, aparte de ser un método inespecífico. ¿Por qué? Primero, el número de antígenos. La plaquita que ustedes han visto en el video, donde hay pocillitos chiquititos, tienen una gran cantidad de antígenos, promedio de 100 a 150 antígenos, y eso es una gran cantidad que me permite, en caso en mi suero yo tengo anticuerpos, me permite unir a estos antígenos. ¿Y qué pasa con el ELISA? Estos antígenos son limitados, números de antígenos, son muy poquitos. Entonces, si caso pueda tener una titulación baja, no la va a detectar. Y otra, ¿por qué usamos IFI? Porque su sensibilidad es sumamente altísima, mientras que por ELISA su sensibilidad es baja, por contener pocos antígenos, como habíamos dicho en la primera parte. Otra, la variabilidad entre laboratorios. Tenemos una gran variabilidad alta, lo cual no es bueno porque se pueden estar procesando varias personas diferentes, mientras que aquí en ELISA, como el equipo es automatizado, la variabilidad entre laboratorios es baja. La reproducibilidad aquí en INFI es baja,
En ELISA, porque puedo repetir cuantas veces uno considere, es alta, porque una sola muestra la puedo pasar una vez y otra vez y otra vez. Mientras que para el IFI, por las metodologías de POSITO, porque cada POSITO es para un paciente, no puedo hacer eso por el costo. La automatización. La automatización, definitivamente hemos dicho que el IFI, como han visto ustedes, se usa mucho la parte manual. Hay un instrumento que permite la automatización de la lectura, nada más de los patrones, más ustedes han visto en el video que todo es el trabajo manual, mientras que el ELISA sí es absolutamente automatizado. El costo. La inmunofluorescencia indirecta, por tener gran cantidad de antígenos, el costo es alto, el ELISA es más barato. Y el operador dependiente. Aquí para la inmunofluorescencia indirecta depende porque es manual, porque la persona tiene que realizar los lavados, tiene que hacer el tema del conteo de la temperatura ambiente y nuevamente el lavado y que la técnica sea correcta, mientras que para el ELISA ya no depende del operador porque simplemente coloca los tubos y la máquina de manera automatizada se encargará de procesar la muestra. Entonces, siempre vamos a apuntar por IFI porque tiene más sensibilidad y eso es importante al momento de buscar el diagnóstico. Ahora, el fundamento, como ya lo vieron en el video, se trata de que la inmunofluorescencia indirecta es una técnica utilizada para visualizar, ¿qué cosa? La distribución de una proteína o antígeno específico en células o secciones de tejido, que es lo que utiliza el FEP2 o el FEP20, son secciones, son pedacitos de tejidos, la especificidad de tejido utilizado, la especificidad de los anticuerpos por su antígeno para dirigir marcadores fluorescentes a las biomoléculas diana en formas específicas. Ahora, estas se dividen en dos etapas. Tenemos el anticuerpo primario no marcado, se une con el antígeno diana, y el anticuerpo secundario, que ya lleva el fluoroforo, que le va a dar el color, como ven en el fondo aquí, este color verde limón intenso, y que identifica al anticuerpo primario y se une a él, ¿no? Entonces, esta es una manera resumida de cómo se van uniendo el antígeno anticuerpo y cómo es que yo agrego el fluorocromo para que se dé esta coloración verde. Tenemos aquí el IFI, cómo determinar igual de la misma manera la unión antígeno-anticuerpo y cómo adherimos al microscopio en campo oscuro. Esta de manera indirecta, otro esquema de cómo unimos el antígeno y el anticuerpo. El antígeno, recuerden, están aquí en los pocillos, ya están adheridos en estas laminitas de G2. Y los anticuerpos obviamente están en el suelo, ¿no? La unión de estas se van a dar, obviamente, por la intervención de los sustratos y luego por la incubación, el lavado, y adicionamos esta antiinmunoglobulina humana con fluorocromo. Muy bien, es así como vamos a visualizar la lectura. Recuerden, se hace un microscopio de fluorescencia cuya luz estimula al isotiocionato de fluoresceína, haciendo que imita la luz fluorescente de color verde. La observación de esta luz verde fluorescente en la lámina indica la presencia del antígeno en la muestra y obviamente el anticuerpo específico en el suelo. El sustrato es un componente importantísimo que obviamente me determina no solamente el anticuerpo. Tenemos varias modalidades, las que estamos usando nosotros es el ANA para anticuerpos antinucleares, el HEP2 con el sustrato. Entonces, estos sustratos celulares tienen que ver de manera ideal, ¿no?, con las células HEP2, en la actualidad HEP20, que debe cumplir ciertos estándares. Que los núcleos celulares deberían ser grandes y de tamaño y forma regular. Si vemos aquí en esta lámina oscura, vemos que los núcleos son estándares, que son homogéneos,
que son grandes y que sus formas, de alguna forma, en la mayoría, sus formas son regulares. La distribución de células, ni demasiada densa ni demasiado disperso, óptimo entre 70 y 100 células por campo en un aumento de 400. Entonces, vemos que sí están dispersos, que no están pegados, que no están aglomerados, que no están superpuestos, y esto me permite, en caso esté positivo, poder determinar el patrón, ¿no? Que vamos a ver en este instante cuántos patrones tenemos. Me va a permitir con mucha facilidad determinar los patrones. Tenemos luego que es necesario que el citoplasma sea amplio, donde pueda distinguirse los diferentes patrones citoplasmáticos y el núcleo claramente delimitado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no vemos el citoplasma. El citoplasma es la parte oscura, porque para ello lo que se estudia ya no es anticuerpos antinucleares, sino a nivel de citoplasma, el ANCA. Más lo que estamos viendo aquí es el ANA. También que debe poseer núcleo celular, o sea, que en diferentes fases del ciclo celular. Aquí, por ejemplo, vemos la fase anafase, que vemos que se están separando. Vamos a ver también la telofase, debemos determinar de ver un núcleo limitado de cromosomas, por lo menos mayor a 10, con claridad, de 2 a 6 cromosomas, de los cuales 1 a 3 se encuentran en metafase, que es lo óptimo, y debe tener una fluorescencia de fondo mínimo. Entonces, estas características del sustrato permite, obviamente, determinar no solamente los patrones, determinar la titulación y determinar frente a qué diagnóstico estamos. ¿Cuáles son las características de este anticuerpo antinuclear HEP2? Uno, que las células de HEP2 se utiliza como sustrato, es un gol estándar para el screening de antígenos. Dos, que estas células HEP2 es el cultivo de la línea celular humana derivada de un carcinoma laringio epitelial. Característicamente presenta una mezcla de células en reposo en interfase y células de división en varias fases de la mitosis, que permiten identificar estructuras nucleares. La línea celular HEP2 en un sustrato recomendado para detectar anticuerpos centrómeros, cuya presencia es altamente indicativa de las variables de CRES de las esclerosis sistémicas progresivas. Entonces, vemos que es muy importante la determinación de estas células HEP2, no solamente porque tienen un citoplasma amplio, tienen un núcleo bastante definido, es importante de que estén en las fases, tanto anafase como interfase, para determinar que es un buen componente para la lectura de inmunofluorescencia indirecta. Entonces, el fondo de esta interpretación tiene que ver de conocer los patrones y de conocer los tipos. Dentro de los patrones nos da una idea general de la especificidad de los anticuerpos y en los títulos la proporción a la concentración de anticuerpo y nos da una aproximación. Uno, patrón, o sea, qué figura, qué estructura tiene. Y título, estamos hablando en cantidad, en proporción. Y obviamente, pues, ¿no? Como cualquier metodología, van a tener limitaciones. La primera limitación que tenemos es que es subjetiva de la técnica. Va a depender mucho de la técnica del operador, de ser muy preciso, de respetar los tiempos, como escucharon ustedes en el video, de colocar los lavados en los ángulos para que no haya un arrastre, una contaminación, y que se respete no solamente las temperaturas, sino los tiempos y la incubación adecuada, incluso el secado, ¿no? Sin tocar estos pocillitos, estos redonditos. ¿Qué otra limitación tiene? Un patrón puede enmascarar otro.
y diferentes diluciones pueden dar diferentes patrones. Diferentes enfermedades pueden producir el mismo patrón. Ya habíamos dicho, ¿no?, que incluso en pacientes sanos vamos a poder tener estas reacciones positivas. Por eso que la clínica manda. Muy bien, vamos a empezar a ver qué es un patrón. El patrón lo vemos de manera cualitativa porque nos da la morfología y los tipos son de manera cuantitativa. Habíamos definido que hay uno en 40, uno en 80, uno en 170, uno en 320 y el máximo título es uno en 640. Ahora, la titulación de IFI, de esta inmunofluorescencia indirecta, nos dice que un alto título de anticuerpos antinucleares, o sea, ANA, son clínicamente más significativos que un bajo título de ANA. Después del umbral de 1 en 80 o 160, el título de ANA tiene poco que ver con el diagnóstico o actividad de la enfermedad. Patrón moteado fino denso no se asocia con un título bajo, hasta 1 en 120 en personas sanas. Puede ser importante que el establecimiento de un diagnóstico sea por mucha especificidad. ¿Cuál es la importancia de estos patrones? Uno, que está asociado, esta asociación clínica con enfermedades reumáticas, autoinmunes sistémicas, posibles autoanticuerpos involucrados, direccionar el test según el algoritmo para anti-DNAS y anticuerpos específicos como el ENA, posibles anticuerpos involucrados. Un análisis cuidadoso de patrón es útil para distinguir reactividad positiva observada en los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas y sin evidencia de enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son las limitaciones de estos ensayos? Bueno, habíamos dicho que se puede dar en personas sanas, esa es una limitación. Por lo tanto, es imperativo que tenga en cuenta la condición clínica del paciente. Siempre estamos mencionando que lo que prevalece y lo que vale es la condición clínica. Los pacientes con LES que están recibiendo tratamiento con esteroides pueden tener resultados de pruebas negativas. Hay que contemplar si un paciente inmunológico está tomando corticoides. Muchos fármacos comúnmente recetados pueden inducir a ANA. Un patrón de autoanticuerpos puede oscurecer parcial o completamente las características diagnósticas de otro patrón. En esos casos es necesario titular el suero y finalmente tenemos que no se pretende crear con este producto una asociación definitiva entre el patrón de fluorescencia nuclear y cualquier estado de enfermedad específica. Entonces estamos viendo de que a pesar de ser una prueba de alta sensibilidad, tiene sus limitaciones que son propias, creo yo, de cualquier muestra. Por eso hay que tener mucho cuidado a que se determine bien, primero clínicamente y después a nivel de laboratorio. Aquí tenemos cómo se visualiza un HEP2 de manera negativa, que no hay nada. O sea, como no hay una fluorescencia marcada, yo no puedo decir que estoy frente a un patrón moteado. No. ¿Qué me dice, no? Esta se considera negativa cuando no existen estructuras celulares claramente definidas y delimitadas como es el subjetivo y el semi-cuantitativo. Importante el tipo de sustrato utilizado por los distintos laboratorios, porque algún laboratorio puede decir, no, yo no quiero trabajar con FET2 o FET20,
prefiero trabajar de manera convencional. Entonces ahí vamos a diferir un poco, ¿no? Es un pequeño esquema cómo es que vamos a encontrar a estos patrones. Y como estamos hablando de anticuerpos antinucleares, obviamente nos vamos a referir a todas las estructuras del núcleo. En estos tenemos los nucleolares, tenemos los centrómeros, los homogéneos y los segmentados. Dentro de los segmentados o granulares, perdón, vamos a tener gránulos finos y gránulos gruesos, como está acá, ¿no? Granular fino, denso, perdón, granular fino denso, o también podemos tener granular grueso denso. Entonces, estamos solamente todo en anaranjado, porque es lo que vamos a ver. Vamos a empezar con el primero, y esta es parte de la evaluación. Quiero que vean con mucha atención. ¿Por qué le decimos primer nucleolar homogéneo? ¿Por qué le decimos? ¿Por qué? Porque sus patrones es absolutamente homogéneo. Vemos ahí que todos son redonditos alargados y que la coloración, que la absorción del sustrato ha sido absorbido en estas células de manera homogénea, de manera aceptable. Por eso se le llama patrón homogéneo. ¿Por qué? Porque todas son parecidas e igualitas. Aquí tenemos a los patrones nucleolares granulares, ¿no? Hablábamos del patrón nucleolar punteado fino y punteado denso y punteado grueso. Vemos los antígenos que están relacionados a cada uno de estos patrones. Las enfermedades, aquí compartimos tanto el nucleolar punteado fino como el nuclear punteado grueso, que es el LES, patologías que comparten. ¿Qué me dice con el tema del patrón nucleolar punteado fino? De que se pueden dar en LES o en dermatomiositis. Vemos aquí el patrón nuclear. ¿Y por qué le llaman nuclear? Creo que tengo una imagen más grande, pero aquí puedo puntualizar. Si vemos en cada núcleo, porque cada uno de estos componentes es un núcleo, vemos también que dentro de ese núcleo hay pequeñas manchitas blancas, manchitas oscuras, perdón. Y esas manchitas oscuras, y es algo verídico, es como cuando uno tira una mota en medio de una pizarra verde y quedan las huellas de la mota. Entonces, por eso le llama moteado. Vemos en el cuadro de la mano derecha que se ve más evidente, ¿no? El tema de los moteados. Se ve imágenes un poco más oscuras y prevalece la fluorescencia, sí, dentro del núcleo, pero hay manchas oscuras que me permite saber de que estoy frente a un moteado nuclear, un moteado fino o a un moteado granular. Entonces, una vez más, me enfoco, por ejemplo, en este núcleo y yo puedo decir que tiene 1, 2, 3, 4. 4 moteados, en este caso fino. Ok. Aquí tenemos el patrón nucleares centrómeros. ¿Por qué le decimos centrómeros? Porque lo que visualizamos dentro de este grupito son 46 cromosomas. Estamos visualizando a los 26 pares cromosomales. ¿Y esto qué me permite? Me permite saber que estoy ante una enfermedad esclerótica cutánea o ilimitada. Seguimos. No se olviden que estos puntitos, cada uno de ellos, representa
a patrón moteado centrómero. ¿Por qué? Porque es lo que visualizo en este núcleo. Y ahí tenemos patrón membrana nuclear o patrón perinuclear, que tiene que ver con la membrana propiamente del con la membrana del núcleo. Recuerden de que no estamos hablando del citoplasma, sino que nos estamos enfocando estrictamente del núcleo. Y dentro de ellas han determinado tanto la membrana lisa como la membrana granular. Nos quedamos con la membrana nuclear como uno de los patrones importantes en determinar cuando decimos que la fluorescencia se ha adherido más en el extremo de la membrana. La fluorescencia se ha concentrado alrededor solamente de la membrana del núcleo. Y aquí está. Entonces, con el cursor yo le apunto aquí donde están dos puntitas. No sé si ya ven. Estas dos células juntas. Es porque está compartiendo su patrón perinuclear. Y así como ellas, estamos viendo de que la concentración, en esta está más evidente. Vemos que la fluorescencia está en la membrana del núcleo. Y es donde más tenemos. En la unión de cada una de estas células, justo en la unión, también se ve la fluorescencia de este margen nuclear o perinuclear, donde solamente participa la membrana nuclear. Recuerden que lo del fondo oscuro se refiere a el citoplasma. Como no es el objeto de evaluación, en ninguna parte el citoplasma va a optar algún color. No tiene ningún color. Entonces, si está muy infectada, se pedirán otras pruebas. Aunque ya la determinación de estos patrones es estrictamente a nivel de microscopio, y lo que tengo que entender es la interpretación en qué enfermedades yo las puedo cursar. Ok, esta es parte de la evaluación. Si vemos aquí, lo que se tiene es un patrón homogéneo, porque ya habíamos dicho, ¿no? La estructura del núcleo es igual, la estructura es uniforme, y porque me permitía ver de manera individual a cada componente celular. No se ven dispersos, no se ven uno sobre otro, no se ven concentrados en un solo lado, sino vemos que estos núcleos están bien distribuidos en toda la lámina de manera correcta. El otro patrón, perdón, está cargando. ¿Qué ha pasado? ¿Quiere cargar? O la siguiente, ya es la siguiente. Entonces, aquí en la imagen más grande estamos visualizando el patrón moteado. En este caso, con mi cursor, yo voy y digo, por ejemplo, me voy a enfocar en este que está en el centro. Y veo aquí un moteado grande, visible, y otro moteado grande. Aparte que en todo el núcleo voy a ver pequeños gránulos fluorescentes. Aquí también. 1, 2, 3. Y aquí yo cuento 1, 2, 3. Y aquí yo cuento 1, 2, 3. Entonces, voy a decir patrón moteado grueso cuando yo pueda visualizar los puntos fluorescentes, bueno, esas manchas que también ayudan mucho para el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le dice moteado, por la apariencia de estas manchas negras dentro del núcleo, pero lo que se evalúa son estos puntitos pequeñitos brillantes en el citoplasma.
Bien, entonces, ahora lo que vamos a visualizar aquí, a diferencia, me van a disculpar, este es el moteado grueso, y miren, quiero que vean aquí, vamos a ver un moteado fino. ¿Por qué? Porque esos mismos gránulos que hemos visto en el moteado grueso, nuevamente vean aquí, me voy a enfocar en el centro. Yo veo este gránulo fluorescente que brilla, que se visualiza y que lo puedo contabilizar. Igual aquí, esos puntitos granulares dentro del núcleo son visibles y los puedo contabilizar. Si me enfoco en cada uno de cada núcleo, estos puntitos fluorescentes y que los puedo contabilizar son visibles. Pero miren ahora aquí, lo visualizo, pero no es claro, no es tan contundente como el anterior. No sé si llegas a ver mi cursor, ¿me confirmas, Catherine? ¿Están viendo mi cursor? Sí, sí, doctora, lo Por estamos viendo. ejemplo, yo quiero puntualizar el granulito que está ahí fluorescente, está, pero no es tan visible, no es tan claro, es más chiquito y es más borroso, y por eso le llamamos patrón granular fino. Nuevamente retrocedo. Aquí yo puedo contabilizar el gránulo que está fluorescente, estoy marcando y lo veo ahí el gránulo fluorescente. Bien marcado la fluorescencia y el gránulo. Me voy al fino. Está presente, nuevamente pongo el cursor, sí están chiquititos, están finitos, pero están dispersos y están bien aglomerados. Lo que no cambia en los dos es ese moteado, por eso se llama moteado fino y moteado grueso. Aquí, obviamente, los gránulos es lo que manda de la fluorescencia y son muy pequeños. Aquí, cada grupito de puntitos es un núcleo. ¿Y esos puntitos qué eran? Los cromosomas. Los 46 cromosomas o 23 pares cromosomales. Y a esto se le llama patrón centrómero. Patrón centrómero. Y que nos determina varias enfermedades inmunológicas. Y finalmente, algo que hemos sido reiterativos es en este patrón perinuclear. ¿No? ¿Por qué? Porque está alrededor del núcleo, la fluorescencia. Aquí está más determinado. Vemos que la fluorescencia se marca como un lápiz verde limón alrededor de la membrana del núcleo. Todo lo que estamos viendo aquí son núcleos, 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 núcleos. Lo que no se visualiza en el fondo negro es obviamente el citoplasma, porque no es para la determinación del citoplasma. Muy bien, con esto hemos terminado la presentación. Lo que yo voy a hacer a continuación, obviamente, es la evaluación de los patrones, cada uno de ellos, porque es el objetivo principal. Y voy a ir llamándolos uno por uno, ¿ya? Doctora, una consulta. ¿Con quién estoy? Sí, con el alumno León, Johan León. Hola, Johan. Doctora, quería consultarle, ¿cómo podemos diferenciar? Nos explicó en este momento del nuclear, el granular, el moteado grueso y el moteado fino, pero había uno que era el AC2. ¿Cómo lo podría diferenciar de ello, por favor? Gracias. Lo he repetido como 50 veces, pero bueno, vamos otra vez, antes de la evaluación. A ver. Me voy con el moteado grueso. Lo voy a poner en grande, ¿ya? Toda la pantalla para mí. Okay. Doctora, el AC2 no era como que si le hubieran tirado la mota a la pizarra. Aquí estamos con el moteado grueso, que es igual con el moteado fino. En los dos casos el moteado está. Cuando tiras la mota a la pizarra, solo que la pizarra en este caso normalmente era verde, pero aquí la pizarra es negra. Entonces el moteado es esa mancha negra que se ve en el fondo, ¿no? Y lo que estamos visualizando para decir si es grueso o es fino son estos gránulos fluorescentes. ¿Llegas a ver mi cursor? Johan o Johan. Sí, doctora, sí, doctora.
Ya, entonces voy a apuntar en este gránulo fluorescente. Ese gránulo fluorescente, no la mancha, el gránulo. Nuevamente, lo voy a apuntar. Aquí, ¿ves cómo apunto al gránulo fluorescente verde? Sí, sí, doctora. Ok, Caterine, ¿visualizas el gránulo que estoy apuntando? No a la mancha negra, ojo, sino al punto que sobresale, sobre todo son pequeños gránulos que sobresalen en cada núcleo. Me voy a otro núcleo si quieren. Aquí, por ejemplo, más arriba, aquí estoy apuntando a este punto fluorescente. Me voy acá hay un punto fluorescente, lo visualizo, me voy acá. Igual visualizo el punto fluorescente, el punto fluorescente, el punto fluorescente. Me voy aquí abajo, veo más puntos fluorescentes, más. Me voy aquí, veo más puntos fluorescentes. Disculpen. Aquí veo puntos fluorescentes. Me voy a veo puntos fluorescentes. Y cuando los veo así tan claros, yo determino que estoy ante un patrón moteado, pero grueso. Grueso por los gránulos que lo visualizo. Fino, ¿por qué? Y aquí está. Me enfoco en este núcleo. Yo lo visualizo, pero son tan finos, son tan tenues, no son tan claros como el grueso. En los dos casos son moteados, porque son moteados, sino que no es moteado fino y moteado grueso, o granular moteado fino o granular moteado grueso. ¿Se entiende ahora? Doctora, lo que pasa es que en las granulares habían tres tipos. El que nos ha explicado los dos, el nuclear punteado grueso, el fino, pero también había uno que era fino, denso. Creo que a eso se refería, que creo que no le hemos vuelto a ver o repetir. Es que dentro del fino, que es lo llaman denso porque está completamente copado, pero es fino. Pero lo que determinamos clínicamente es solamente si es grueso o es fino. Fino denso porque la palabra lo dice, ¿no? Densamente está copado, bien. Pero clínicamente solamente determinamos grueso o fino. Y en este caso, este es fino. Podemos decir que es denso, sí, porque si vemos este núcleo, vemos gran cantidad de gránulos finos, gran cantidad, como podemos tener en otro caso que no es donde podemos tener estos gránulos finos, pero en poca cantidad. Pero a la larga solamente estamos determinando, ¿no? El grueso y el fino. Ya, doctora, muchas gracias. Pero en este caso, este es fino, porque si vemos, y yo me enfoco una vez más, tengo aquí el núcleo, ¿se llega a visualizar los gránulos finos? Sí, pero son muy finos, son muy tenues, no son demasiado claros como estos de acá, donde los veo dispersos, los veo sueltos, los veo marcados, más grandes, más definidos, más prominentes, versus la fina de que sí están, por ejemplo, ¿dónde me voy ahora? Acá. Veo que sí están, pero son tan finos, tan tenues, que se catalogan como granular fino. Denso es porque hay gran cantidad, es muy denso, en gran cantidad. Aquí, por ejemplo, me enfoco en este núcleo, Sí se visualizan los pequeños gránulos y que tienen buena cantidad, pero a esto lo llamamos fino. Siempre hemos tenido un poquito de Doctora. Doctora. Sí. Se le escucha un poco entrecortado, parece que está un poquito mal el señal. Le he quitado el ventilador a mi laptop. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahora sí. Ya, es que tengo que ponerle de rato a un gato el ventilador, si no se recalienta mi pobre laptop. ¿De acuerdo? Ok.
Entonces, ahora sí voy a empezar con la evaluación. Voy a llamarlos a cada uno. No es tan determinante, pero que sí, que sepan diferenciar las 4 patrones más importantes en el anticuerpo antinuclear, sí es muy importante. Y aparte de ello, van a tener la oportunidad luego de revisar por su cuenta. Y aparte de ello, cuando ustedes tengan el resultado en mano, lo que van a tener no son las figuras, sino van a tener ya descrito, ¿no? El resultado. Por ejemplo, anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta. Resultado: positivo para patrón homogéneo en un título de 1 en 640. Entonces sabrán de que sí es fuertemente positivo y que eso determina el diagnóstico en un 80% en los pacientes LES, ¿no? O puedo tener inmunofluorescencia indirecta, resultado, patrón centrómero, con una titulación de 1 en 160, ¿no? Para los síndromes de Cres, por ejemplo, o también LES. Entonces, sabré que fuertemente, por resultado y por clínica, estoy frente a una enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir uno por uno. Me da un segundo, quiero tomar los nombres. Ok. Ok, voy a empezar primero con Ángel, de ahí voy con Víctor, luego con Francesca, Isabela, José, Camilo, Juan Carlos, Caterina. Doctora, ¿se encuentra ahí? Sí, estoy tomando los nombres, Caterina. Porque una vez ya. en Gracias. pantalla, Gracias. sí, para poder poner las notas, dame un segundo. Y aparte que de pasada reconfirmo la asistencia. María. Vale. Ya estoy terminando. Inglés. 19. Vale. Tengo dos Marías aquí. María Andrea y María Judith. Okay. Para diferenciarlos. María Andrea, María Judith. Tengo a Mayumi, a Natalie, Mayumi,
Natalie. Natalie. Luego Luz, Lady, Elías. Luz, Lady, Elías. Diego, Leonardo, Miguel. Diego, Leonardo, Miguel, Brian y Rey. Ya está. Ok, vamos. Uno por uno. Bien, me empiezo contigo, Ángel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿qué patrón es para ti este? Doctora, por sus características que tiene la cromatina de manera uniforme, homogénea, y la fluorescencia es de igual forma, podría decir que es homogéneo. Excelente. Me gusta la manera como lo has descrito. Felicitaciones. Muchas gracias. Víker. Hola, Víker. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Doctora, buenas tardes, doctora. Dime, ¿qué patrón es? ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho, Víker. Bueno, doctora, la imagen muestra lo que es el patrón moteado grueso, en el cual se va a observar pequeños gránulos fluorescentes, ¿no? Pequeños puntos, ¿no? Que con una fluorescencia, doctora. Perfecto, muchas gracias. Correcto. Voy contigo, Francesca. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué patrón es este? Ese es un patrón centrómero, ya que podemos ver como cada uno de esos puntitos pequeñitos fluorescentes es un cromosoma, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Francesca. Isabela, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué patrón es este? Es el de membrana lisa, ya que podemos ver que hay una mayor intensidad en las membranas externas. Y bueno, cuando se ponen en contacto hay un mayor, una mayor fluorescencia. ¿Cómo se llama este patrón? Membrana lisa. No. ¿Qué dice Joseph? Es un patrón que también concuerdo que la membrana lisa, justamente viendo la membrana nuclear. Doctor. Un segundito. Un segundo. Joseph, ¿cómo se llama el patrón? Yo también veo patrón de membrana lisa, doctora. Justamente de membrana nuclear lisa. Juan Carlos, ¿cómo se llama el patrón? Patrón perinuclear. Correcto. Alrededor del núcleo, ¿no? Perinuclear. 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 Ok, muchas gracias. Juan Carlos, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Isabela. ¿Qué patrón es este? Doctora. ¿Qué patrón es este? Ese es el de punteado fino. ¿Estás aseverando o estás preguntando? No, ese es soberano, doctora. Disculpe. Ok, patrón punteado fino, ¿no? ¿Por qué? Hemos definido. ¿Por qué es patrón punteado fino? Bueno, se ven los gránulos de un color más no tan teñido, como tenue. Ok, muchas gracias. Muy amable.
Joseph, ¿qué patrón es este? Un patrón de puntería homogéneo, doctora. Excelente, ¿por qué? Porque podemos ver justamente la cromatina coloreada intensamente Ok, ¿qué más? y además toda la fluorescencia regular, ¿no? Excelente, En todo el perfecto. coloreado. Como su nombre lo dice. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Hola, Caterine, ¿qué patrón es este? Caterine del Milagro, primero. Caterine del Milagro. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Me Buenas escucha? tardes. Sí, te escucho. Doctora, ese es un patrón membrana nuclear. Mira bien. Sí. ¿Aló? Mira ¿Aló? bien. Mira bien. Observa bien, Caterine. Doctora, es una, sí, patrón punteado fino. Sí, ya vi. Doctora, ¿me escucha? Te escucho. ¿Por qué es patrón granular fino? Porque se ve así de color tenue y tiene un aspecto, no, o sea, no es tan teñido, solo se observa de un color así tipo tenue. Muy bien, gracias, Caterine del Milagro. Voy contigo, Caterine Milagros. ¿Qué patrón es este? Disculpe, doctora, no he visto que haya cambiado. Está cargando seguramente. Ok, gracias. Es un patrón centromérico, porque ¿Por podemos qué? ver que cada punto representa, cada punto, cada gránulo que estamos viendo va a representar a los 46 cromosomas. Excelente, muchas gracias. Johan, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Qué patrón es este? Ese es un patrón perinuclear liso, doctor. Podemos ver ahí, por ejemplo, la presencia en el contacto perinuclear, una mayor fluorescencia entre las células. Ok. Perfecto, muchas gracias. Voy contigo, María Judith. Buenas tardes. ¿Cómo estás, María? Judith. Buenas tardes, doctora. Bien. ¿Qué patrón es este? Ese sería un patrón moteado grueso. ¿Por qué? Porque los gránulos, a comparación del moteado fino, se observan más brillantes. Muchas gracias. Harold, buenas tardes. ¿Cómo estás, Harold? Hola, Harold. Buenas tardes. Ay, perdón, no es Harold, es Aleo. Hola, doctora. Aleo, buenas tardes. Haller. Caterine, ¿me confirmas tu presencia en el sistema? En este Doctora. momento, viéndole, doctora. Sí. Doctora, disculpe, el compañero me acaba de avisar que se cortó el internet. Ahorita está tratando de reconectarse. No hay problema. Muchas Doctora. gracias. ¿Sí? Ya se me había ido el internet, disculpe, doctora. No hay problema. ¿Qué patrón es este, Haller? Es un patrón homogéneo. ¿Por qué? Porque la cromatina está coloreada intensamente. ¿Qué más? La fluorescencia es homogénea.
Muy bien. Eso está mucho mejor. Gracias, Karen. A usted, Hola, doctora. Luis. Buenas tardes. ¿Qué patrón es este, Luis? Buenas tardes, doctora. Muy Ese buenas tardes. patrón es el moteado grueso. ¿Por qué? Ya que a diferencia del fino, en este se ven más brillantes y se pueden visualizar mejor. ¿Qué Hay más- cosa? ¿Qué se visualiza mejor y qué está brillante? los gránulos. Excelente. Muchas gracias, Luis. Jocelyn, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ahí va para ti, Jocelyn. Ya ese es mm, centrómeros, ¿Por qué? porque ahí se puede apreciar los círculos contenidos, la fluorescencia conteniendo los cromosomas, ¿no? Los 46 cromosomas. Muy bien, muchas gracias. María Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Dime qué visualizas. El patrón perinuclear. ¿Por qué? Debido a que la fluorescencia es un poco más marcada alrededor del núcleo. De la membrana del núcleo, ¿no? Ujú. De la membrana del núcleo. Muy bien, muchas gracias, María Andrea. Mayumi, buenas tardes. Doctora, buenas Buenas tardes. tardes, Mayumi. Cuéntame, ¿qué estás visualizando? Ahí ese, doctora, es el patrón granular fino, debido a que vamos a ver a diferencia de los granulares, acá vamos a ver que los gránulos van a ser muy finos, se van a encontrar densos y no se pueden contabilizar porque son muy pequeños. Muchísimas gracias, excelente. Natalie, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Natalie. ¿Qué estamos visualizando? El patrón nuclear homogéneo. ¿Por qué? Podemos ver ahí lo que es la cromatina coloreada intensamente y va a tener una fluorescencia homogénea. Perfecto, muchas gracias. Luz, buenas tardes. Sí, doctora, buenas tardes. Doctora, ese es el patrón nuclear granular grueso. Porque vamos a apreciar los puntos de fluorescencia más nítidos a comparación del fino, se van a observar con mejor nitidez. Perfecto, muchas gracias. Lady, buenas tardes. Buenas tardes, Lady. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué estamos visualizando? Ese es un patrón centrómero porque cada punto, cada granuloma va a representar a los 46 cromosomas. Ok, muchas gracias. Elías, buenas tardes. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Te escuchamos. Ya, doctora. Bien, el patrón que veo es el patrón perinuclear, debido a que el contacto de membranas celulares se va a observar mayor fluorescencia, ¿no? Ok. Y aparte de que cada uno, sin tener el contacto, visualizamos esa particularidad, ¿no? Esa fluorescencia intensa a nivel de la membrana del núcleo, ¿correcto? Correcto, doctora. Muchísimas gracias, Elías. Diego, buenas tardes. Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Te escuchamos muy bien. Ese es un patrón moteado fino porque vamos a encontrar que los gránulos bastante diminutos en la cual no lo podemos observar, no lo podemos contar. Muy bien, muchas gracias. Leonardo, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Cuéntame.
¿Qué visualiza? Bueno, ahí, doctor, se ve en la lámina lo que se conoce como el patrón moteado grueso, ¿no? Bueno, también según lo que leí, se le conoce como el espliseosoma. Bueno, bueno, se va a diferenciar porque ahí va a haber la presencia de pequeños gránulos, van a estar fluorescentes y más brillantes, ¿no? Y esto va a provocar una mejor visualización de estos y mayor nitidez. Felicitaciones. Me da mucho gusto de que hayas podido ahondar la nomenclatura de estos gránulos. Te felicito, Leonardo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Miguel, buenas tardes. Sí, doctora, le escucho. Buenas tardes. ¿Qué estamos visualizando? Ya, doctor, este es un patrón de cromatina homogénea, nuclear homogéneo. ¿Qué es lo que acá caracterizamos? Que la fluorescencia va a ser homogénea, entonces también esta fluorescencia también va a ser regular a través de todo el nucleoplasma. Entonces, lo que vemos es que hay homogeneidad en la fluorescencia y va a ser regular en todo el nucleoplasma. Excelente. Muchas gracias, Miguel, por la descripción. Brian, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Esto es para ti. Se ve en blanco. Ah, ya. Ese de ahí ese es un nuclear punteado fino, porque... no, ya cambió, mira, ya ves, cambió. Ok, tranquilo. Espera que cargue. Listo, ahora sí. Ok, ya, ese es un centrómero, doctora. ¿Por qué? Porque se ven los 46 pares de cromosomas que tenemos. Eso es lo que representa. Excelente, muchas gracias. Finalmente, Reli, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sí, ¿me confirmas es Reli o es Rayleigh? Es Rayleigh. Como está escrito, Rayleigh. Sí. Bueno, estamos ante un patrón perinuclear que sobresale de las membranas de... perdón, disculpe. Sí, me parece que sí es un patrón perinuclear. Ok. Sobresale por la fluorescencia sobre las membranas del núcleo. Perfecto. Muy bien. Es absolutamente correcto. Muy bien. Perfecto. Con cada uno de ustedes dirán, ay, la doctora, y repite la imagen y repite. Bueno, ahora ya aprendieron cuántos patrones tiene los anticuerpos antinucleares con frecuencia y es lo que van a tener como resultados. Ya hemos hablado de los títulos, así es que van a tener un claro margen. Recuerden que 1 en 40 es muy pobre, por ende, ya sabemos que también se pueden manifestar en pacientes sanos, en pacientes ancianos, a lo largo de la vida, así es que tiene que ver mucho la clínica y mucho el título. Tengo levantado una manito y eso es porque hay una pregunta, una duda. Hola, Tika, ¿cómo estás? No te llamé, Tika. Sí, doctora. Sí, buenas tardes. Sí, justamente le iba a decir eso. Oh, qué barbaridad, ¿cómo es posible? No. Ahí vamos, Tika, permíteme un segundo que yo comparto nuevamente para ti. Y ya tú nos das el resumen, ¿ya? De cada uno. Ok. Muy bien. Como has escuchado a todos, entonces ya conoces todo. Vamos a empezar uno por uno. Entonces, sí. ¿Qué patrón es ese? Bueno, ese es un patrón nuclear homogéneo porque vamos a observar que los núcleos están bien teñidos intensamente con la fluorescencia y como su nombre le indica, todos los núcleos van a estar, o sea, de manera homogénea. Perfecto, me gusta. Y ya está. Ese es un moteado, grueso porque los gránulos se van a notar, se pueden diferenciar fácilmente porque están como que bien teñidos con la fluorescencia, a comparación del fino que no se va a notar. Totalmente de acuerdo. ¿Y este?
Ese es, en cambio, el moteado fino, porque no se pueden notar bien los gránulos que están teñidos de fluorescencia, no se logra apreciar. Muy bien. ¿Y este? Y ese va a ser el patrón centromérico, porque, bueno, los núcleos no están bien delimitados, pero sí tienen como un patrón granular, pero cada gránulo va a representar un cromosoma. Perfecto. Y finalmente. Y ese es el patrón perinuclear, porque lo que más va a resaltar es la membrana nuclear, porque está bastante teñido con la fluorescencia. Excelente. Muchísimas gracias, Tika. Muy amable. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Disculpe, doctora, aún falta una compañera que no ha sido evaluada. ¿De quién estamos hablando? Muñoz Revilla. No te creo, me pareció, perdón, ¿dónde estás? Nombre. Rosa Soledad. Hola Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rosa. Rosa. Sí, doctora, presente. Perfecto. Voy contigo, Rosa. Entonces. Y aparte de Rosa, ¿me falta alguien más? Porque he pasado la lista así, una por una, y no entiendo en qué momento se me pasó Itika y Rosa. Perfecto. Muy bien. Rosa. Doctora, no lo escucho. Sí, ¿qué patrón es este? A ver, un momentito. Nuclear homogéneo, doctora. Patrón homogéneo. ¿Por qué? A ver. Porque es uniforme. ¿Y más? Se ve de manera individual. ¿Qué más? Y también se ve homogéneo. Ok, muchas gracias. ¿Qué patrón es este? Rosa. Punteado grueso. Ok, tratemos de no preguntar, sino aseverar. Ya, punteado grueso, doctora. Ok. Este. Moteado fino. Ok. Este aquí. Moteado fino. Ya cambiamos ahora. Cromosómico. ¿Cómo se llama? Cromosómico. No, no se llama así. Nuclear centrómero. Ok, patrón centrómero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué era centrómero? Porque presenta gránulos gruesos. No. Dispersos. No. Porque se ven los cromosomas. ¿Cuántos? Se pueden observar los cromosomas y se ve céntrico. ¿Cuántos cromosomas son? 46.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Rosa. Muy amable. Gracias, doctora. Aquí. Muy bien. Ahora sí. Yo creo que están evaluados todos. ¿Sí? Ok, misión cumplida, Caterine. Están evaluados todos. La idea de hacerlo repetitivo es que sí, pues definitivamente ya no se van a olvidar que existen 4 patrones y que cada uno interpreta las diferentes patologías autoinmunes a nivel de la afección del núcleo de la célula, porque también tenemos los citoplasmáticos, que es otra gama de enfermedades. Pero para empezar con estos 4 grupos sí es más que suficiente. Si no hubiera mayores preguntas, dudas, quedo aquí con la presentación y con el desarrollo de la práctica de hoy día. Sé que Caterine van a rotar de grupo. Creo que si este es el grupo C, ahora me va a tocar el grupo D. Averigüen bien con su delegado general con qué docente pasan para la siguiente semana para que puedan coordinar con tiempo. Y de pasada al delegado general que me pase el número celular del delegado que me va a tocar para la siguiente semana para las coordinaciones. Nos volveremos a ver para los seminarios, luego para el desarrollo de los casos clínicos. Así es que no nos despedimos, simplemente es un hasta luego, hasta que terminen las rotaciones completas con cada uno de los docentes. Encantada, chicos, con ustedes. Tengan que seguir leyendo, seguir preparándose. Son chicos muy inteligentes y hay mucho por aprender todavía. Bien. Buenas tardes, Caterine. Muchas gracias a cada uno de ustedes. En este instante voy a detener la grabación. Ya está detenida.